bienvenidos todos los participantes y su facilitador a un nuevo encuentro con la química. En clases anteriores hemos estudiado la nomenclatura y notación química de las sustancias inorgánicas. Por supuesto que aprendemos a nombrar y a escribir estas sustancias porque son útiles, porque se aplican en diferentes etapas de la vida, de la industria y de nuestro quehacer diario. En el día de hoy vamos a dedicarnos a estudiar algunas aplicaciones de estas sustancias inorgánicas. Para ello les propongo ver el tema de la clase de hoy. Lección 6 de la unidad 1. Aplicaciones de las sustancias inorgánicas. Comencemos el estudio de estas aplicaciones. Sustancia dicloro. El dicloro de fórmula Cl2 se utiliza para blanquear la pulpa de papel y otros materiales orgánicos. También se utiliza para destruir los gérmenes durante la potabilización del agua, para preparar dibromo y otros productos importantes. Pasemos a estudiar ahora las propiedades de otra sustancia inorgánica, en este caso otra sustancia simple. Veamos. Aplicaciones del octazufre. La aplicación más importante del octazufre, cuya fórmula es S8, es la fabricación de compuestos como ácido sulfúrico, sulfitos, sulfatos y dióxido de azufre. El ácido sulfúrico lo mostraremos posteriormente en el desarrollo de este encuentro en un experimento que vamos a realizar con esta sustancia.
emplea también el octazufre para fabricar fósforos, caucho vulcanizado, tintes y pólvora. En medicina se utiliza para fabricar numerosas pomadas tópicas. Mezclado con cal, se usa como fungicida para las plantas. Continuando con las aplicaciones de las sustancias inorgánicas, pasemos ahora a estudiar las del ácido fosfórico. El ácido fosfórico, cuya fórmula es H3PO4, como ustedes ya conocen, se emplea como ingrediente de bebidas no alcohólicas, como pegamento de prótesis dentales, como catalizador y en las aleaciones metálicas inoxidables. Les recuerdo, un catalizador es una sustancia que acelera la velocidad de una reacción química, tanto en procesos de laboratorio como en nuestro organismo. En nuestro organismo, estos catalizadores ya estudiados en biología son las enzimas. A partir del ácido fosfórico se obtienen fosfatos que se utilizan como ablandadores de agua, fertilizantes y detergentes. Recuerden que ablandar el agua es eliminar ciertas sustancias o iones que la hacen no apta para emplearla en los equipos industriales. Otra sustancia de gran importancia es el hidróxido de sodio. Aquí les muestro un frasco. Este hidróxido de sodio también tiene numerosas aplicaciones. Veamos cuáles son estas aplicaciones. El hidróxido de sodio, NaOH, conocido también como sosa cáustica, es un producto comercial importante que se usa para hacer jabón, rayón y celofán.
También se emplea este hidróxido para procesar pulpa de papel en las refinerías de petróleo y para obtener otros productos químicos. Corresponde ahora estudiar las aplicaciones de otra sustancia compuesta, en este caso una sal, el yoduro de potasio. El yoduro de potasio, de fórmula Ki, por tanto es una sal binaria, es un compuesto cristalino blanco, muy soluble en agua, usado en fotografía para preparar emulsiones. En medicina, el yoduro de potasio se utiliza para el tratamiento del reuma y además de la actividad excesiva de la glándula tiroides. Ahora vamos a estudiar las aplicaciones del dinitrógeno, un gas que forma parte del aire, que hemos estudiado ya anteriormente y que conocen todos ustedes su importancia. La mayor parte del dinitrógeno, su fórmula N2, utilizada en la industria química, se obtiene por destilación fraccionada del aire líquido y se utiliza para sintetizar amoníaco. Y si el dinitrógeno se utiliza para preparar amoníaco, es porque el amoníaco es una sustancia que también tiene diversas aplicaciones. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones de esta otra sustancia de fórmula NH3. El amoníaco, NH3, es un refrigerante importante y se emplea mucho en la industria química, especialmente en la fabricación de fertilizantes, ácido nítrico y explosivos.
Y el amoníaco es una sustancia que no se ajusta a las reglas de nomenclatura que hemos estudiado, sino que sencillamente se conoce así desde mucho tiempo atrás, amoníaco. Pero ¿a qué se debe que esta sustancia se nombre de esta forma? Les propongo algo interesante. El amoníaco era conocido por los antiguos, quienes lo obtuvieron a partir de la sal amónica, producida por destilación del estiércol de camello, cerca del templo de Júpiter Amón en Libia. De ahí, de este nombre Júpiter Amón, se deriva la palabra amoníaco, que desde entonces se conoce y aún hoy en día es el nombre que prevalece para esta sustancia. Y quería en esta clase de aplicaciones de sustancias mostrarle algo experimental. Y lo que le voy a mostrar experimental es sobre dos ácidos. Un ácido oxigenado y otro no oxigenado. Se trata de el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. Voy a comenzar con el ácido clorhídrico. Sobre la mesa hay un frasco que contiene el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico es una disolución. Cuando se destapa un frasco que tiene ácido clorhídrico, se puede, dependiendo de la concentración que tenga este ácido, ver unos vapores. Aquí en este caso quizás no lo puedan observar con todo detalle. Y los vapores que se escapan de este frasco no es otro que el cloruro de hidrógeno, que está disuelto en agua y que forma la disolución conocida como ácido clorhídrico. ¿Para qué se utiliza este ácido? Bueno, tiene muchas utilizaciones, muchas aplicaciones, pero una de ellas es en limpieza de equipos industriales. ¿Y cómo? Aquí tengo una sustancia que es el carbonato de calcio. Polvo blanco que en los equipos industriales se adhiere a las tuberías y a otro tipo de dispositivos, haciendo imposible o dificultando la transmisión del calor, la electricidad y muchas veces obstruyendo las tuberías. Las tuberías de las calderas, por ejemplo, se le ha de quitar la capa de carbonato de calcio que se va incrustando en ellas. ¿Y cómo? Con una reacción parecida a esta que les voy a mostrar. Por supuesto que vamos a hacer el experimento aquí y vamos a suponer que este carbonato de calcio que está en el tubo de ensayo es el que se ha incrustado en una determinada tubería en un equipo industrial. A ese carbonato de calcio se le añade el ácido clorhídrico y vamos a observar qué sucede. Fíjense, un burbujeo y el sólido se transforma en otra sustancia soluble, eliminando así la capa perjudicial en los equipos industriales. Quiere decir que una de sus aplicaciones es eliminar las incrustaciones en los equipos industriales. Esa es la que les voy a mostrar, o la que les he mostrado en esta clase de hoy. Pero ahora vamos a ver otro experimento. Aquí en este recipiente, en este vaso de precipitado, tengo el ácido sulfúrico. Fíjense ustedes lo denso que es este ácido, lo viscoso que es, y es un ácido, en este caso muy concentrado, un compuesto tan importante que el desarrollo de un país se mide en muchas ocasiones
por la producción que tengan del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene muchos usos. Se utiliza fundamentalmente en las baterías para automóviles, para obtener gran cantidad de sustancias, por eso es tan importante, pero además es un agente deshidratante con el cual debemos tener también mucho cuidado cuando lo manipulamos. ¿Y qué quiere decir deshidratar? Si yo tengo, por ejemplo, un recipiente donde hay una sustancia que tenga algo de humedad, si yo coloco esa sustancia en un recipiente aparte y lo rodeo o pongo aparte otro recipiente con ácido sulfúrico, él, como absorbe mucho el agua, hace que la sustancia que yo había colocado y que estaba húmeda, después de un tiempo, quede perfectamente seca. Pero también el ácido sulfúrico ataca tanto el papel como las sustancias orgánicas y le extrae el agua, aunque no tengan agua las sustancias, pero ya basta, que es suficiente que tengan hidrógeno y oxígeno en la proporción del agua para que el ácido extraiga el agua de las sustancias y las convierta en lo que vamos a ver aquí en este experimento. Entonces, en el tubo de ensayos, yo voy a colocar sacarosa o azúcar común, esta cantidad. Voy a sujetar el tubo de ensayo con una pinza y voy a proceder a añadirle el ácido sulfúrico. Aquí debemos observar, porque no es muy rápido, la reacción es lenta y ustedes van a ir observando qué va sucediendo. Miren, el azúcar aquí y el ácido sulfúrico lo voy a añadir. Observen bien el aspecto del azúcar antes que se añada el ácido. Y ahora, sencillamente vamos a esperar. Ya ustedes pueden observar un cambio. Ya el azúcar, vamos a quitarle la pinza ya el azúcar no está blanca. Podemos incluso comparar lo que había allí, el azúcar que tenía, con la que está dentro del tubo de ensayo. Fíjense el color que va tomando el azúcar y quiero asociarles esto con la obtención en el hogar de caramelo para hacer un dulce, digamos. Fíjense el color que va tomando lo que está en el tubo de ensayo. Primero se puso de un carmelita pálido, ahora se está poniendo un carmelita oscuro, y eso es sencillamente que el ácido sulfúrico que está actuando sobre el azúcar le está extrayendo el agua. Si ustedes recuerdan, el azúcar consta de carbono, hidrógeno y oxígeno. Si el ácido sulfúrico le extrae el agua, se va llevando de esta sustancia orgánica el hidrógeno y el oxígeno. ¿Y qué va quedando entonces? El carbono, que no es otra cosa, carbón como tal. Fíjense cómo el color se va incrementando, la oscuridad del color, quiere decir el color se va haciendo más oscuro, ya no es carmelita claro. Y de todas formas, lo voy a dejar dentro del recipiente donde tenemos la otra muestra y después, al final, se los volveré a mostrar. Vamos a dejarlo ahí y vamos entonces a continuar con las aplicaciones de las sustancias inorgánicas. Aplicaciones del hierro. La mayor parte del hierro, su fórmula, igual que su símbolo químico Fe, se utiliza en formas sometidas a un tratamiento especial. Estas formas se llaman aleaciones, como son el hierro forjado, el hierro colado y el acero.
Comercialmente, el hierro puro se utiliza para obtener láminas metálicas galvanizadas y electroimanes. Los compuestos de hierro se usan en medicina para el tratamiento de la anemia. Hay muchas medicinas que se emplean para la anemia. Por ejemplo, una de ellas les voy a mencionar, el fumarato ferroso, con el objetivo de suministrar hierro a la persona que tiene esta falla en el organismo. Y antes de pasar a las aplicaciones de otras sustancias, vamos a ver cómo va nuestro recipiente con ácido sulfúrico y sacarosa. Aquí se los muestro. Ya el color no es carmelita claro, ya el color es negro. Y fíjense cómo tal parece que ha crecido la masa de la sustancia que estaba dentro, pero es que el carbono es poroso, se hace como una esponja y entonces va creciendo dentro del tubo de ensayo. Lo volvemos a colocar en su lugar y después volveremos a hacer referencia a él. Ahora les propongo ver las aplicaciones de otra sustancia también importante, que es el óxido de calcio. Al reaccionar con el agua, el óxido de calcio de fórmula CaO y que se conoce como cal viva, se desprende gran cantidad de calor y se forma el hidróxido de calcio. ¿Y el hidróxido de calcio, para qué se utiliza? El hidróxido de calcio se utiliza comercialmente como un polvo blanco denominado cal apagada. La cal apagada se emplea en la fabricación de cemento y argamasa, que es una mezcla de arena, agua y sal. Esta cal apagada también se utiliza como pintura en determinados momentos, en determinadas circunstancias. En la agricultura, el hidróxido de calcio se utiliza
para neutralizar los suelos ácidos. Esto es muy importante y su producción mundial es grande de la cal, del óxido de calcio, para obtener este hidróxido con el fin de neutralizar los suelos, porque ustedes conocen que dependiendo de la acidez que tenga el suelo, se pueden o no favorecer determinados cultivos. También esta cal apagada es empleada para fabricar papel y vidrio, para lavar la ropa blanca, para curtir las pieles o el cuero. En el refinado de azúcar es muy importante porque el azúcar, para quitarle algunas impurezas y para que el azúcar salga blanca, que es el azúcar refino, se le añade el hidróxido de calcio o cal apagada para eliminar las impurezas. También se utiliza este hidróxido de calcio para ablandar el agua. El agua de cal, que reiteramos es una disolución alcalina de cal apagada en agua, es utilizada principalmente en medicina como antiácido, como neutralizador de un ácido venenoso o para el tratamiento de las quemaduras. Antes de pasar a hacer un resumen de lo estudiado en la clase de hoy, les propongo volver a ver nuestro experimento donde habíamos añadido ácido sulfúrico a la sacarosa. Vamos a ver en qué condiciones está ahora. Aquí se los muestro. Y ya no hay duda que lo que existe en el tubo de ensayos ahora es carbón. Por supuesto, hay ácido sulfúrico que ya absorbió toda el agua de esta sustancia sacarosa, dejó solamente el carbón y se ha convertido este ácido en un ácido diluido que puede estar incluso entre los poros del carbón formado. De la misma forma que el ácido sulfúrico ha atacado al azúcar y la ha carbonizado, si nos cae en la piel nos puede ocurrir lo mismo si no tomamos las medidas pertinentes. De ahí lo peligroso de trabajar con este ácido y los cuidados que hay que tener para manipularlo. Les propongo ahora pasar a recordar los aspectos o unas conclusiones más bien de todo lo que hemos estudiado en la clase de hoy. El estudio de las sustancias y sus propiedades permite aplicarlas para el beneficio colectivo. Esto no quiere decir que muchas veces, cuando las sustancias químicas caen en manos irresponsables, se utilicen en contra específicamente de este beneficio, incluso para la destrucción de la humanidad.
Cada sustancia casi siempre tiene una aplicación provechosa para la sociedad, pero existen sustancias que son dañinas para la naturaleza. Recuerden que podemos poner como ejemplo el dióxido de carbono, importante para la vida de las plantas, pero en exceso provoca el efecto invernadero que daña la atmósfera y daña la vida a escala global. Cuando aparece una necesidad para la humanidad, la ciencia, específicamente la química, tiene como objetivo obtener sustancias, investigar sus propiedades y aplicarlas para el beneficio común. Por ejemplo, desde tiempos antiguos se utilizaban como tejidos, se obtenían los tejidos a partir de los animales, la lana o las plantas, el algodón. Pasados los años y los años, pues escasearon estos tejidos y la química respondió obteniendo las fibras sintéticas, y hoy casi toda la ropa que vestimos, en su gran mayoría, o es sintética completa o tiene una parte de material sintético obtenido a partir de sustancias que no son naturales. Una vez concluida esta clase de aplicaciones de la sustancia, ustedes me imagino que se habrán dado cuenta que no hemos hablado de todas las sustancias, ni mucho menos, sino algunas que consideramos más conocidas o más importantes. En su estudio diario, ustedes, relacionándose con el propio entorno, pueden ir mirando, investigando para qué se aplican diferentes sustancias en diferentes esferas de la vida. Les propongo, antes de despedirnos, una actividad independiente sobre este mismo tema. Investiga las aplicaciones de sustancias como el aluminio, el monóxido de nitrógeno, el óxido de zinc, el hidróxido de magnesio y el ácido nítrico. Además de esto que te he propuesto en la actividad independiente, también te invito a que escribas las fórmulas de las sustancias que están aquí mencionadas.
Espero que el encuentro de hoy les haya resultado interesante, que hayan aprendido y que los haya motivado para continuar investigando sobre las aplicaciones de las sustancias. Con esto me despido ya de ustedes. Hasta un próximo encuentro donde continuaremos hablando de las sustancias. Hasta la próxima.